Muy buenas noches, don Juan Pablo García Valadés. ¿Qué tal estás? Buenas noches, José María. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Todo Pues bien, esperemos que al perfectamente. acabar la entrevista estés mejor. Con más Seguro, sueño, pero al menos estés mejor. Yo te he seguro. presentado antes como secretario de Acción Liberal. Entonces, Acción Liberal, yo espero que mis oyentes vayan sabiendo qué es, pero no está mal recordárselo esto. Entonces, exactamente qué es Acción Liberal. Bueno, Acción Liberal somos un grupo, una iniciativa ciudadana encaminada, bueno, son de reciente creación, llevamos prácticamente, de hecho estamos ahora en proceso de legalización de la asociación, es una asociación a nivel jurídico. O sea, sois ilegales de Eh, momento. de momento somos alegales. Ah, no, pero me hacía más gracia ilegales, hombre, pero Somos alegales, ya sabes que después los plazos de la administración van por su cuenta y estamos esperando a que efectivamente nos autoricen todo el tema del nombre y demás. Pero bueno, nosotros ya estamos funcionando como una asociación apartidista, sí. no apolítica, sino apartidista. O sea, al final lo que pretendemos es que el mensaje liberal cale en la sociedad y sirva un poco de parapeto a las ideas socialistas y comunistas o neocomunistas que nos están invadiendo ya desde hace años en España, y eso lo queremos hacer desde la sociedad civil. Como digo, una asociación en el que ponemos un énfasis en su carácter apartidista porque dentro de ese espectro liberal, que nosotros decimos que nosotros somos una organización de amplio espectro que cubrimos los 360 grados. Pues tenemos gente vinculada al Partido Popular, gente vinculada a Vox, gente vinculada a Ciudadanos. O sea, no buscamos Sí, de, ser de, de Podemos ni tendréis pocos, ¿no? de Podemos. Todavía no tenemos ninguno, Pues, aunque me lo temía, me lo me consta temía. que ellos en el fondo, Sí. sobre todo para ellos son bastante liberales. O sea, para el resto no, pero para ellos sí Ah, bueno, pero que. entonces sería la acepción, diríamos, no económica de la palabra liberal o no filosófica. O sea, te refieres que para ellos pueden hacer lo que les dé la gana y de cara al resto no. Efectivamente, Ah, incluso a nivel de progreso económico. A ellos les gusta, curiosamente, les gusta vivir bien y sí, que el resto, o sea, a costa de que el resto viva peor. sí, sí, eso Un suele. poco como en Venezuela. La gente, el ser humano, pues por suerte o por desgracia, queremos vivir bien. Sí, esto es un hecho bastante empírico, sí. Sí, Sí, y en general incluso el masoquismo de momento se considera casi más bien una deformación. efectivamente. Dentro de un tiempo vete a saber si lo pondrán como norma y no será una deformación, pero ahora mismo se considera una deformación. O sea, lo Ujú. normal es que la gente quiera vivir bien, lo mismo que lo normal es que los impuestos se llamen impuestos, porque si no te los imponen no los pagan ni las ratas. Pero Eso es, fíjate que muchas veces tengo yo pues debates, sabes que durante bueno, aquí en España sobre todo el tema de liberal, sí, el concepto de liberal lo tienen pues parece que mentas al demonio. sí, tampoco Y lo ponéis cuando fácil vosotros, ¿eh? Después ya te atacaré, ya que estás así chulito, ya te atacaré un poco más. Porque no lo ponéis nada fácil, ¿eh? Porque entre un liberal y otro liberal puede haber un mundo. Sí, precisamente ese es el espíritu del liberalismo, y por eso nosotros en Acción Liberal siempre intentamos pues hablar y trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Sabes que desde el espectro liberal te puedes encontrar desde libertarios, anarcocapitalistas, a Sí, gente más moderada, entre las que me encuentro yo. ya me los he encontrado ya, porque Gloria Álvarez, ¿te suena? Sí, por Sí, pues supuesto. claro, esta está en el extremo extremoso, me da la Sí, sensación. libertaria, Sí, sí, libertaria. libertaria, pero vamos, una cosa. Entonces, claro, llega un momento, pero sí, pero al final, aquí hay un problema final. Si estamos en la especie humana, que se dice que es una especie inteligente, o sea, que usa el intelecto, al final hay un problema, que es que las cosas son como, quiero decir, el desarrollo intelectual no funciona. Me explico. Y yo entiendo que yo ya antes decía que era liberal, ahora ya no lo digo ni loco, porque no sé qué miradas voy a recibir, ni si me van a entender. Entonces, más bien lo que digo es que creo una serie de libertades. Y sobre todo en una, que es la primera, que es la libertad. O sea, ante la duda, la opción de la libertad, ante la Sí. duda. Yo, Y creo yo en mi además que caso, filosóficamente la única manera de aclararse es esta, ¿eh? O sea, lo que no es liberalismo es aquel señor que pone la igualdad por encima de la libertad.
Y el liberalismo es aquel señor que pone la libertad por encima de la igualdad. Y eso acaba aplicándose hasta en el IVA de las comadrejas. O sea, lo puedes deducir de todo. Entonces, claro. En el concepto liberal, y a mí cuando debates con gente sobre el tema liberal, al final yo me pasa un poco como a ti, ¿no? Yo sí que digo abiertamente que soy liberal, y cuando la gente me pregunta y siempre te atacan por la destrucción digamos del estado de bienestar, yo al final mi concepto de liberalismo lo circunscribo al derecho natural, lo que es pues al final también los derechos fundamentales de la persona, que como tú bien dices es la libertad. Sí que es cierto, y es donde se choca más en los conceptos o cuando juntas a 10, 12 o 15 liberales, hay puntos un poco más morales, que es donde chirría el tema moral chirría mucho. Eutanasia, aborto. O sea, Gloria Álvarez, me acuerdo que estábamos haciendo la entrevista y se me puso a defender el aborto. Yo no entendía cómo, desde el punto de vista... Bueno, yo con Gloria he debatido precisamente sobre el aborto. Después, cuando hablas con ella, sí que efectivamente lo matiza. No, reculó. Al cabo de la discusión, más o menos vino a recular. Pero recular de aquella manera, ¿eh? Porque es cierto, la teoría suya. Yo, en el caso del tema del aborto, aunque no es el tema que inicialmente íbamos a hablar, pero bueno, en el caso del aborto... yo entiendo la libertad sobre el cuerpo de la mujer, pero teniendo en cuenta que hay otro individuo dentro. Entonces, en el debate con libertarios, como le pasa a Gloria, al final sí que pues dirigen su discurso, y es cierto a que si la tecnología pudiese propiciar que un feto desde el primer momento de la creación pudiese ser sostenido vitalmente por una máquina, entonces ahí pues esa dicotomía entre la libertad de la mujer y la libertad de ese nasciturum pues se vería salvada. Pero bueno, mientras tanto, hay que defender, en mi punto de vista, también las libertades de esa persona no nacida. Es algo complejo, pero es precisamente donde el concepto liberal, pues al final chirría más. Sí, y ahí me he dado cuenta que en temas morales es donde hay problemas. Sí, sin ninguna duda. Pero que en teoría no tendría por qué haberlos mucho, pero bueno, pero sí los hay. No, también es el tema de la eutanasia, pues otro tema. Sí, supongo que estamos en lo mismo. 3, 4, 5 liberales no piensan exactamente igual. De hecho, un poco a colación de lo que tú decías inicialmente, el tema liberal, hay gente que se pone la medalla y lo circunscribe todo al tema económico, cuando el pilar del liberalismo es el tema casi más filosófico de la libertad y la libertad individual de cada persona. Claro, es que en el fondo, si estamos hablando de una teoría intelectual, es filosofía. Otra cosa es la aplicación económica que pueda tener. Pues a mí me pasó eso, o sea, después de empezar a rascar liberales, dije, aquí la etiqueta liberal se la pone mucha gente cuando está de moda, porque hay temporadas en que no está de moda, o sea, ha estado muy poco de moda durante un tiempo. Ahora igual empieza a volver a estarlo, con lo cual prefiero ir al fondo. Es decir, usted exactamente en qué cree, y entonces ya la etiqueta ponga la que quiera, porque claro, y ahora es para hacer una pulita. Cuando ves que el señor Albert Rivera y sus muchachitos de Ciudadanos ahora son liberales, dices, a ver, que no me cuadra nada, vamos, porque esos señores vienen de donde vienen. Y cuando ves distintos planteamientos, pues hay de todo. Bueno, en el caso, o sea, en lo que es la genética de Ciudadanos, es difícil que se relacionen con ser liberales cuando ellos tienen perfectamente definidos dos bloques y uno profundamente socialdemócrata. Que ojo, pues cada uno en cada barrio tiene sus cosas, porque el Partido Popular también tiene una corriente socialdemócrata. De hecho, en muchas ocasiones que ha gobernado ha aplicado medidas socialdemócratas, y bueno, incluso Vox, ahí digamos que pasamos a otro extremo en el que sí que puede ser liberalismo puro y duro a nivel económico, pero quizá no tanto en lo social. Sí, pero Ciudadanos nace, claro, porque yo lo vi nacer en Cataluña. Ciudadanos nace del espacio de la izquierda,
es decir, del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista cae en el independentismo o en el nacionalismo, por decirlo más, diríamos más fino, más genérico. Entonces, cuando cae en el nacionalismo, se dan cuenta que no hay espacio. Nadie que hay que hay un espacio y que nadie les defiende. Entonces, desde el socialismo, pues, siendo socialdemócratas duros y puros, se van a ocupar un espacio que es el de defenderse del nacionalismo. Que después sea conveniente ser más liberal, eso es un tema distinto. Pero claro, es que si es una etiqueta que te la pones y te la quitas, no creo que sea una buena solución. Hombre, al final, en el caso de Ciudadanos, lo que es la cúpula es bastante de laboratorio. No tanto el votante, y que puede sentirse vinculado hacia unas ideas, pero sí que se nota, y de ahí que le hayan puesto la etiqueta de veleta, porque ha tornado de la socialdemocracia al liberalismo en cuanto ha visto que tenía que más que rascar en la clientela del PP. Sí, ahora más acabas de dar una pauta que tampoco tiene mucho que ver con liberales, pero tiene mucha gracia, que es lo de la clientela, ¿no? La clientela parece que le gusta de Ciudadanos que esté en el centro. Y entonces yo me pregunto, ¿estar en el centro qué quiere decir? ¿No tener ninguna idea fija de nada? Porque me da la sensación de que al final estar en el centro quiere decir que no eres ni pro ni contra A, no pro ni contra B, con lo cual puedes pegarte a los de pros, a los contras, o sea, el vacío absoluto. Eso es, precisamente este fin de semana estuve debatiendo con un cargo de Ciudadanos y le decía exactamente eso. O sea, que yo al final no creo en los partidos de centro. O sea, al final ideológicamente es centro-derecha, centro-izquierda. Al final es la derecha y la izquierda. Otra cosa es que las políticas que se apliquen sí que puedan ser consideradas de centro en tanto en cuando quieres pues tender puentes hacia el otro espectro ideológico. Sí, pero eso tendría que hacerlo todo el mundo, porque se supone que por mucho que tú ganes unas elecciones, nunca ganarás por una mayoría tal que te dé a entender que toda la sociedad está contigo. Y como tienes que gobernar para todos, no vas a imponerles tú la idea propia, sino que vas a intentar, diríamos, hacerla digerible a toda la sociedad. Yo entiendo que eso es por sentido común. Bueno, pero ahora lo que estamos viviendo, precisamente en la situación política actual, sí. Y yo, que he estado dentro y estoy dentro de un partido político, cuando la balanza, esa balanza de equilibrio dentro de un partido va hacia los extremos, me refiero hacia el sectarismo, sí. Es cuando esos puentes son imposibles de cruzar. Sí, y claro. Estamos ahora, si todo el mundo pensásemos como estamos hablando tú y yo, estaríamos más mirando al ejemplo de Alemania, en el que dos grandes partidos llegan a acuerdos de gobierno. Ahora mismo es imposible precisamente porque se ha polarizado y se ha pasado a los extremos. Sí. No, y además yo pienso que en España, desgraciadamente, aún hay mucho voto de odio. Sí, Si quieres matizar la palabra odio por otra cosa, la puedes matizar. Pero que yo no voto PP, sino que odio, entre comillas, a todo lo que es izquierda. Y yo no voto PSOE, sino que odio a todo lo que es derecha. Y entonces le aceptaré a mi líder, si es del PSOE o del PP, casi cualquier cosa, mientras me salve de los malos que son los otros. Y claro, con un planteamiento de buenos y malos, pues tenemos un problema, claro, porque la mitad del país serían buenos, y convivir en un edificio donde la mitad son malos, no sé si compensa, vamos. Yo creo que es mejor irse a otro sitio, pero en fin. Pero yo creo que eso va en la idiosincrasia nuestra en España. Yo en ocasiones, no sé si también me estoy haciendo mayor, pero cada vez soy más negativo en el que podamos madurar y avanzar hacia otro tipo de sociedad, porque ya sin hablar de política, aquí es o tú eres de derechas o de izquierdas, o de Madrid y el Barça, o de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. O sea, aquí siempre al final hablamos de las dos Españas y somos irreconciliables unos con otros, porque no logramos hacer un ejercicio de empatía en ver qué tiene de positivo lo que nos están contando otros. O sea, somos nosotros de un equipo, nosotros nos ponemos una chaqueta de un partido y somos auténticos, en ocasiones, auténticos hooligans. Sí, y eso yo sí que no le llamaría ser de centro o lo contrario, sino que le llamaría tener un talante democrático, simplemente. Porque me parece que es más que de ideología, es un problema de talante. O incluso se podría ir de madurez humana. Es madurez, es un problema de madurez humana y madurez del sistema nuestro democrático. Al fin y al cabo,
llevamos poco tiempo. Y cuando llegamos a un momento de la vida, nos ha pasado históricamente más veces, cuando ya tenemos que dar ese paso de la madurez, al final parece que involucionamos, volvemos para atrás y no queremos dar el salto pues a una sociedad más moderna y más plural. Sí, ves, en porque eso sí aquí que... Dime. Cuando sobre todo desde la izquierda se habla de pluralismo, al final es mi pluralismo, o sea, yo marco lo que es plural y lo que no es que te acepte a ti. Al final sí. es un aislamiento que se tiene ideológico hacia otros. Sí, Tú eres el malo tanto en el cine, en la literatura, en la música, y dice, yo es mi verdad y tú me la tienes que comprar porque yo soy el plural. Sí, pero eso, por ejemplo, filosóficamente se llamarían prejuicios. De prejuicio, o sea, de antes de ser capaz de juzgar, porque tienes datos, tienes un a priori que te hace ya catalogar de bueno o malo una persona, una idea, un algo. Y eso no deja de ser una inmadurez intelectual sin más. Sí. Sin más problema, ¿eh? O sea, es infantilismo, vamos. De todos modos, nos hemos ido muy lejos, no está mal, pero vayamos al tema liberal. O sea, si liberal entendemos que es la libertad como prioridad, eso en política tendría que tener una traducción directa y tendría que estar, como decías tú, pues en mucho espectro. Probablemente en el espectro en que antepone la igualdad a la libertad no, pero en el resto tendrían que estar sin ningún problema, porque configurando las distintas ideologías. Y eso se tendría que notar. Curiosamente, en Europa, los liberales deben haber sido desterrados a la isla de Elba, porque cada vez que la famosa cosa esa que se llama Bruselas, o que se llama Europa, que no sabes quién son, ¿no? Pero te dicen, Bruselas ha dicho, Europa ha dicho, siempre dicen lo mismo, más impuestos, más organización, más comisiones, más funcionarios, más historias. Entonces, ¿a qué jugamos? No, al final, desde Europa se ha cogido los vicios de cada uno de los Estados miembros y aquello es un batiburrillo en el que, como tú dices, en lugar de crear más Europa y ir hacia armonizaciones, pues políticas fiscales, el que los ciudadanos de cada país miembro vea en Europa a sus representantes, como pasa en Estados Unidos con cada uno de los estados, ¿no? Al final tienes un gobierno que tú votas a tu presidente. Aquí en Europa lo que hemos hecho ha sido el trasladar a Bruselas las estructuras políticas mastodónticas de los distintos países y hacer otro monstruo en el que hay que alimentar, y como hay que alimentarlo, pues se necesita al final achuchar más al ciudadano, a las empresas. Pero podrían alguna vez recomendar quitar estructura, quitar Estado, quitar duplicidades, quitar triplicidades. O sea, podrían pedir eso, porque no es muy difícil ver que en España hay niveles de administración a punta pala. O sea, no solamente está el central, el autonómico, sino que está el de las diputaciones, en otros sitios de los consejos comarcales, en otros sitios las mancomunidades, en otros sitios los ayuntamientos. Entonces vas mirando y tienes la oficina encargada de cada una de las administraciones. No es muy difícil ver eso. Y eso es una burrada de dinero que no te puedes imaginar. Y los políticos lo ven. Hombre, claro que lo ven. Pero durante mucho tiempo se ha utilizado como redes clientelares. Claro, yo me acuerdo, cuando empezó la crisis, que en aquel momento yo estaba mucho más metido en el ámbito político que ahora, porque aún perdía tiempo en el Congreso y en el Senado, muchas horas, me contaban ellos en privado, yo decía, hay que aligerar la administración, decían, ni locos. ¿Por qué? Pues porque si la aligero yo que gobierno ahora, la aligeraré, no voy a aligerar de los míos, lo aligeraré de los otros. Pero ¿y cuando manden los otros, qué van a hacer? Entonces lo mejor es no tocar nada, porque si yo no toco, el otro no toca. Es así de fácil. Totalmente. Y además que a los líderes nacionales, al final, como la estructura autonómica española, lo que ha creado son como reinos de taifas, al final el que está arriba le coloca pues lo de cada una de las regiones. Tú no vas a proponer, estando arriba, el que adelgace el que te ha puesto a ti. No, claro, porque al final ese cuando tú le achuches y le aprietes el cinturón,
va a ser el que finalmente te quite. Y el único que lo podía haber hecho con la excusa de la crisis del 2008 y después la del 2011 era precisamente Mariano Rajoy, que era lo que sus votantes estaban esperando, que con esa excusa de que efectivamente la economía iba mal y había que adelgazar la administración, se hubiesen tomado medidas, y al final pues no se hizo así. Se hizo como de la manera más fácil, que es achuchando a la clase media. Sí, acuérdate que se llegó a decir que lo que habría que hacer era suprimir ayuntamientos, porque en España había muchos y muy pequeños. Es que sepa yo, se suprimió uno que se fusionó en Galicia. En toda la crisis, al final, que sepa yo, la fusión de ayuntamientos yo creo que tampoco no, para la gente no sirve para nada, pero no lo digo como ejemplo de lo que hubiera estado bien, sino que lo que ellos consideraban que era un hito, o sea, sin pensar más, ni siquiera eso hicieron. Se habló también de quitarse coches oficiales, tarjetas y tal. Creo que solo lo subastó Castilla-La Mancha, y supongo que además perdiendo dinero, porque subastar los coches para después tener que comprar otros no parece que sea la mejor manera de ahorrar. Por ponerte un ejemplo tonto, Pero oye, no, incluso en la política municipal, que yo la he vivido desde dentro, esto es como la fábula de la rana y el escorpión. O sea, que a mí además me tocó estar vinculado a la política precisamente el año 2011 hasta el 2015, con todo lo que pasó. Cuando se analizaban lo que eran las competencias impropias de las administraciones y dónde se podía limar, aquí estaba la parte de gestor o de administrador concursal, que muchos nos encontramos ayuntamientos que estaban en quiebra y tenías que hacer la función de administración concursal, y después la fase, lo que es la etapa de político. Si tú adelgazas la administración, como tú decías, a nivel autonómico, si tú en un servicio municipal que la gente ya lo da, por supuesto, dices que eso lo vas a quitar porque es una competencia impropia, son tus propios ciudadanos, por ese grado de inmadurez política, el que al final te van a quitar. Claro. Cuando realmente tú lo que estás haciendo es intentar pensar a medio largo plazo. Sí, es que yo creo que la política en España lo que habría que hacer es dar mucha más autonomía municipal y mucha menos autonomía a otras estructuras, porque al final, primero que en la parte municipal, y yo también he trabajado en política municipal, es donde la ideología pesa menos, pesa mucho más el resolver el problema, porque tienes el señor al que le afecta el problema delante tuyo, tienes el problema al lado y no puedes ir con rollos de soluciones mágicas. Por una parte, o sea, es donde pesa menos la ideología y donde hay más posibilidad de consensos, no consensos falsos de nada, sino consensos de resolver un tema como haga falta dentro de un orden, en ese sentido. Sí, es más gestión, sí, más que política. Cuando los liberales decís mínimo Estado, yo no sé si tú participas de esa idea, ¿a qué te refieres? A reducir, precisamente lo que estamos hablando, es estas estructuras que al final lo que es como un monstruo que vamos alimentando, va creciendo y cada vez necesita más alimento, más impuesto, nos absorbe más libertades. Lo que hay que intentar es reducirlo, el dar el peso de las decisiones al individuo, a las personas, en materia impositiva. Hay muchas materias, en materia educativa, por ejemplo, el que los padres podamos elegir la educación de nuestros hijos y no la imponga desde el Estado. Todo eso, al final, si se hiciese desde un punto de vista liberal, sin llegar, como hemos hablado, de los anarcocapitalistas, los libertarios, de la destrucción del Estado, ¿no? Yo siempre he defendido una figura del Estado para dar servicio y cobertura pues a esos sitios, a esas personas, a esos proyectos donde no llega la iniciativa privada. Ahí sí que tiene que estar el Estado, pero no más allá, no que al final te acaban imponiendo en contra de tu propia libertad cómo tienes que educar a tus hijos, cómo tienes que pensar, lo que tienes que decidir, qué tienes que comer. Ahora, con la excusa del ecologismo, se crearán otros impuestos o otras figuras de quiénes son buenos, quiénes son malos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que comer. Las vacas ahora dicen que son las culpables de la polución y hay que acabar con ellas. Eso, al final, ese Estado que no se sabe muy bien qué está, pero
pero que está por encima de nosotros, no solo es el gobierno, sino el resto de estructuras, la que al final termina coartando la Claro, libertad pero eso individual. ¿cómo lo rompes? Porque yo la teoría la tengo muy clara, o sea, participo de lo que me has dicho 100%. ¿Eh? Pero claro, esto va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de gente que se mueve en el ámbito político. Porque cuanto más Estado, más colocar a la mujer. Sí, O la pero va a mujer haber más colocar al hombre. Me da igual, ¿eh? pero al final, si es un problema de riqueza, si la riqueza fuese infinita, Ya, no lo todos es. Pero seríamos, la deuda todos puede ser seríamos. casi infinita. Bueno, es cuestión de dar a una máquina. Eso ya a nivel histórico se ha comprobado que traen unas consecuencias nefastas a largo plazo. Pero entonces, como la riqueza es limitada, tienes dos caminos: el comunismo, que es todos pobres, y conseguir al final la igualdad, o intentar esa riqueza administrarla lo mejor posible. Si no fuese limitada, sería tan sencillo, y yo creo que iremos hacia eso, hacia algún partido en algún momento populista que te diga que vamos a cobrar todos los ciudadanos 2.000 Bueno, 2.000 euros. ya ha empezado eso, ¿eh? Ya se está Sí. hablando de la renta básica en España, ¿eh? Y el problema es que mucha gente lo comprará. Eso Bueno, lo claro, y comprará. entonces la sociedad desaparece. Porque claro, Es más, con el, si a mí me pagan 2.000 euros por nacer, va a trabajar una tía suya. es que yo hace unos días estuve hablando con un pensionista que Sí. me reconocía de que sabía que tal el camino de las pensiones era insostenible, pero como era el pensionista, él estaba pidiendo que le reconociesen un incremento con el IPC, como diciendo, dice, no, para mí me viene bien, el que venga detrás, que arre. Vamos al tema que me interesaba antes, de los impuestos que te he dicho antes de empezar en el tema impuestos, en los españoles, ¿cómo estamos? Bueno, en el tema de impuestos, nosotros, según el último informe del índice de competitividad fiscal, pues estamos en un discreto puesto 23 dentro de la OCDE, pero tendiendo a empeorar, tendiendo a empeorar, dependiendo si el gobierno que salga a partir del 10 de noviembre es de un color u otro, y si tal pues, como podría pasar, Pedro Sánchez vuelve otra vez a gobernar, ya ha avisado de subidas de impuestos, con lo que es probable que pudiésemos caer desde el puesto 23 hasta el puesto Sí, hasta pero el Juan puesto Pablo, 28. hay una frase que los políticos dicen casi todos, incluso creo que los del PP muchas veces, que España la carga, y ahí usan distintos conceptos, no sé si muy científicos. Al final quiere decir que pagamos menos impuestos que el resto de Europa, con lo cual la frase que siempre viene es que hay mucho margen para subir impuestos. Los que sean, no te dicen ninguno concreto. Puede ser el IVA, puede ser el AVE, puede ser el V, me da igual. Pero siempre sale la misma frase. En España hay mucho margen para subir impuestos. Y entonces, cuando uno mira eso, dice, ¿será verdad que pagamos menos? ¿O es un presupuesto falso pues, que sirve como excusa? No, hay que verlo en términos relativos, en base a la riqueza de cada país. Y este tipo de informes, en el que no nos colocan precisamente muy bien en el tema de la presión Pero muy bien, ¿qué quiere impositiva. decir? ¿Que pagamos más o que pagamos poco? ¿Que pagamos mucho o que pagamos poco? Bueno, yo para mí es que pagamos demasiado. Vale. O sea, y estos índices lo que te marcan es que si estás muy abajo en la lista es que no eres competente a nivel fiscal. Esto no viene tanto porque normalmente, y como el tema impositivo es tan complejo porque está interconectado con impuestos especiales, con impuestos directos, indirectos, al final te hablan de IVAs, Sí, de te hablan de todo otra vez. IRPF. Pero realmente donde hay mayor diferencia con el resto de países avanzados, te lo encuentras con el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la propiedad, tema de patrimonio, que sigue habiendo en muchas O sea que regiones nos tenemos que ir porque de se ha ido el España. tiempo. Solamente como resumen, me estás diciendo que al menos en esos tres ámbitos, lo de que hay margen para bajarlo, no para subirlo.
Si queremos ser competitivos, hay que bajarlo. Si queremos ser competitivos, hay que bajarlo. Sobre todo el impuesto de sociedades y, por supuesto, no inventarse nuevas tasas como la tasa Google o la tasa Tobin. Vale, perfecto. Ya me sirve porque nos hemos pasado 2 minutos. Muchas gracias, Juan Pablo. Eso, si nos hemos pasado, es buena señal, porque a mí me da la sensación de que acabamos de empezar. O sea que habrá que ir a un bis, a un 2 dentro de un cierto tiempo. Gracias, descansa. Cuando tú quieras, José María. Y un abrazo. Buenas noches. Vale, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.